En los últimos días de su vida, cuando el peso de los años había debilitado su cuerpo, pero fortalecido su espíritu, el rey David sintió el llamado urgente de transmitir algo más valioso que todo el oro de su reino. Sus manos, que una vez empuñaron la espada contra Goliat y sostuvieron el arpa para calmar el alma atormentada de Saúl, ahora temblaban mientras extendía su brazo hacia su hijo Salomón. El palacio resonaba con el silencio de la eternidad que se acercaba. Los cortesanos susurraban en los pasillos. Los generales esperaban órdenes y el pueblo de Israel aguardaba la transición del poder. Pero en esa habitación íntima solo había un padre y un hijo, un corazón que había conocido las alturas del favor divino y las profundidades del arrepentimiento, transmitiendo a otro corazón joven todo lo que había aprendido en su caminar con Dios. David sabía que Salomón heredaría riquezas inimaginables, poder ilimitado y la responsabilidad de gobernar al pueblo escogido de Dios. Pero también sabía que ninguna de estas cosas significaría nada sin los principios correctos. Había visto reyes caer por la soberbia, había experimentado las consecuencias del pecado y había aprendido que la verdadera prosperidad no comienza con lo que se posee, sino con lo que se cree. Con voz pausada pero firme, David comenzó a compartir las lecciones que formarían el corazón del futuro rey más próspero de la historia. No eran fórmulas mágicas ni secretos ocultos, sino verdades eternas que él había pagado con lágrimas, victorias y derrotas. Cada palabra que salía de sus labios llevaba el peso de una vida vivida intensamente, de un hombre que había sido conforme al corazón de Dios. Antes de pedir sabiduría a Dios, Salomón escuchó la voz de su padre, y fue allí, en esa habitación llena de amor paternal y sabiduría divina, donde comenzó su camino hacia la verdadera prosperidad. No fue el oro lo que hizo grande a Salomón, sino los principios que David sembró en su corazón durante esos momentos sagrados de transmisión generacional. Si anhelas aprender los principios que forman un corazón próspero, suscríbete ahora al canal y quédate hasta el final. Las palabras que David le entregó a su hijo Salomón pueden transformar también tu historia. Lección 1. Teme a Dios más que a los hombres. David tomó las manos de su hijo y con una intensidad que trascendía la debilidad física le dijo: «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos». Esta no era una simple recomendación religiosa. Era el fundamento sobre el cual se construiría todo el reino de Salomón. David había aprendido a través de décadas de experiencia que el temor a Dios no es miedo, sino reverencia profunda, reconocimiento absoluto de su soberanía y autoridad. Había visto cómo este principio lo había llevado de ser un simple pastor a convertirse en el rey más amado de Israel. «Hijo mío», continuó David, «he visto reyes que temían más a sus enemigos que a Dios, y todos perecieron. He visto hombres poderosos que se inclinaron ante los ídolos de las naciones por obtener favor político, y sus reinos se desplomaron. Pero cuando un hombre teme a Dios por encima de todo, el mismo Dios se convierte en su escudo, su refugio y su provisión». David le recordó a Salomón las historias que había escuchado desde niño, cómo un joven pastor había enfrentado a un gigante filisteo, no por valentía humana, sino porque sabía que el Dios de Israel era más grande que cualquier amenaza terrena. Cómo había huido de Saúl durante años, pero nunca había perdido la fe en que Dios cumpliría su promesa de darle el trono. Cómo había conquistado Jerusalén y establecido su reino, no por estrategia militar, sino porque caminaba en obediencia a los mandamientos divinos. La riqueza verdadera, Salomón, no viene de acumular oro, sino de acumular favor divino. Y el favor divino se gana con un corazón que reconoce a Dios como el verdadero Rey. Los hombres podrán aplaudirte o rechazarte, podrán conspirar contra ti o alabarte, pero si tu corazón está firme en el temor a Dios, Él hará que hasta tus enemigos estén en paz contigo. David le enseñó que el temor a Dios se manifestaba en decisiones cotidianas.
Cuando tuviera que elegir entre la justicia y la popularidad, debía elegir la justicia. Cuando tuviera que decidir entre la verdad y la conveniencia, debía elegir la verdad. Cuando tuviera que optar entre los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres, debía elegir los mandamientos de Dios. Recuerda, hijo mío, que Dios escudriña los corazones. No puedes engañarlo con ceremonias vacías o sacrificios sin sinceridad. Él conoce tus pensamientos antes de que los pienses, tus palabras antes de que las pronuncies, tus decisiones antes de que las tomes. Sírvele con corazón perfecto, no porque seas perfecto, sino porque tu corazón está completamente entregado a Él. En el mundo moderno, esta lección sigue siendo tan relevante como en los tiempos de David y Salomón. La presión de complacer a los hombres, de seguir las corrientes populares, de comprometer los principios por obtener beneficios temporales, es una tentación constante. Pero aquellos que aprenden a temer a Dios más que a los hombres, descubren un poder interno que no puede ser quebrantado por las circunstancias externas. El temor a Dios no limita la prosperidad, la libera. Cuando un hombre o una mujer vive con la conciencia de que Dios es su juez supremo, su proveedor definitivo y su refugio seguro, pueden tomar decisiones con una libertad que aquellos que viven tratando de complacer a todos jamás conocerán. Lección 2. Prepara antes de poseer. Con los ojos brillando de orgullo paternal, David le mostró a Salomón los planos detallados del templo que él había diseñado, pero que no podría construir. «Hijo mío», le dijo, «con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, y tú añadirás a ello». Esta lección iba más allá de la construcción del templo. David estaba enseñando a Salomón uno de los principios más importantes de la prosperidad genuina. La preparación invisible precede a la bendición visible. Durante años, David había estado reuniendo materiales, organizando obreros, diseñando planos y acumulando recursos para una obra que él sabía que no vería terminada, pero que su hijo continuaría. «Mira, Salomón», continuó David mientras señalaba hacia los almacenes reales, «cada pieza de oro que ves allí representa no solo riqueza, sino preparación. Cada talento de plata fue guardado con propósito. Cada piedra preciosa fue seleccionada pensando en la gloria de Dios. No acumulé tesoros para mi propio placer, sino para un propósito que me trascendía». David le explicó que la preparación requería disciplina, visión y paciencia. Había sacrificado comodidades personales para asegurar que los recursos estuvieran disponibles para la construcción del templo. Había invertido tiempo en identificar a los mejores artesanos, en establecer relaciones comerciales con otras naciones, en desarrollar las habilidades necesarias para una obra de tal magnitud. «Hijo mío, muchos hombres desean la bendición, pero pocos están dispuestos a prepararse para ella. Quieren el éxito instantáneo, la prosperidad sin esfuerzo, el resultado sin el proceso. Pero Dios no obra así. Él bendice la preparación, honra la diligencia y multiplica los esfuerzos de aquellos que se preparan con fe». David le enseñó que la preparación tenía 3 dimensiones: la preparación del corazón, la preparación de las habilidades y la preparación de los recursos. El corazón debía estar preparado para recibir la bendición sin corromperse. Las habilidades debían ser desarrolladas para manejar la responsabilidad que viene con la prosperidad. Los recursos debían ser administrados con sabiduría para que pudieran multiplicarse y bendecir a otros. «Cuando yo era joven», le contó David, «pasé años cuidando ovejas en los campos de Belén. Mis hermanos se burlaban de mí porque parecía que estaba perdiendo el tiempo. Pero Dios me estaba preparando. Aprendí a proteger a las ovejas de los leones y los osos, desarrollé puntería con la honda, fortalecí mi cuerpo y mi carácter. Cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, yo estaba preparado. Cuando llegó el momento de ser rey, ya había aprendido a ser pastor». David le advirtió que la preparación a menudo se ve poco glamorosa. Implica levantarse temprano, trabajar cuando otros descansan, invertir cuando otros gastan
estudiar cuando otros se entretienen. Pero esta preparación invisible es lo que marca la diferencia entre aquellos que reciben una bendición y la pierden rápidamente, y aquellos que la reciben y la multiplican. Salomón: la sabiduría que Dios te dará será extraordinaria, pero debe encontrar un corazón preparado para recibirla. La riqueza que tendrás será inmensa, pero debe encontrar un carácter preparado para administrarla. El poder que ejercerás será absoluto, pero debe encontrar un alma preparada para usarlo justamente. En nuestros días, esta lección es fundamental. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde se espera que los resultados lleguen inmediatamente. Pero los principios de Dios no han cambiado. La preparación sigue siendo la clave de la prosperidad duradera. Aquellos que se preparan en lo secreto serán honrados en lo público. Aquellos que siembran en lágrimas segarán con regocijo. Lección 3. Actúa con valentía incluso con miedo. David sabía que su hijo enfrentaría desafíos que pondrían a prueba no solo su sabiduría, sino su carácter. Con una voz que mezcló autoridad paternal con ternura, le dijo: «Esfuérzate y sé valiente, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová». Esta no era una simple frase de ánimo. Era una declaración profética y una transferencia de fe de una generación a otra. David había enfrentado suficientes batallas para saber que el miedo es una emoción natural, pero no debe ser una fuerza controladora. Había aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción correcta a pesar del miedo. «Hijo mío», continuó David, «cuando tengas que tomar decisiones difíciles, cuando enfrentes oposición, cuando sientas que las responsabilidades son más grandes que tus fuerzas, recuerda que el mismo Dios que me fortaleció para enfrentar gigantes, te fortalecerá para enfrentar los tuyos. Tus gigantes no serán filisteos con lanza y espada, sino desafíos de liderazgo, decisiones complejas, presiones políticas y tentaciones del poder». David le compartió sus propias experiencias de miedo y cómo había aprendido a transformarlo en valentía. Le contó sobre las noches en el desierto, cuando huía de Saúl, cuando el miedo amenazaba con paralizarlo, pero había aprendido a refugiarse en Dios. Le habló de las batallas donde las fuerzas enemigas parecían superiores, pero había aprendido que la victoria no dependía del número de soldados, sino de la confianza en el Dios de los ejércitos. La valentía, Salomón, no es una cualidad que se hereda, sino que se desarrolla. Cada vez que eliges actuar correctamente a pesar del miedo, tu valentía crece. Cada vez que confías en Dios en lugar de en tus propias fuerzas, tu fe se fortalece. Cada vez que tomas la decisión difícil pero correcta, tu carácter se templa como el hierro en el fuego. David le enseñó que la valentía tenía diferentes manifestaciones. A veces era la valentía física para enfrentar enemigos en el campo de batalla. Otras veces era la valentía moral para decir la verdad cuando mentir sería más conveniente. También estaba la valentía espiritual para obedecer a Dios cuando sus caminos no coincidían con la sabiduría humana. Recuerda, hijo mío, que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando sientas que tus fuerzas flaquean, cuando las circunstancias parezcan imposibles, cuando los consejeros te digan que no se puede hacer, recuerda que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo, que hizo caer los muros de Jericó, que me permitió derrotar a Goliat, está contigo. David le advirtió que habría momentos donde la valentía sería malinterpretada. Algunos la llamarían temeridad, otros la considerarían arrogancia. Pero él debía aprender a distinguir entre la opinión de los hombres y la dirección de Dios. Cuando Dios le diera una instrucción, debía obedecerla con valentía, independientemente de lo que otros pensaran. Salomón, el reino que vas a heredar no se mantendrá con timidez. La prosperidad genuina requiere decisiones valientes. Tendrás que enfrentar reyes poderosos, negociar con naciones extranjeras, tomar decisiones que afectarán a generaciones futuras. En todos estos momentos, recuerda que Dios está contigo.
En el mundo contemporáneo, esta lección sigue siendo crucial. Vivimos en una época donde la valentía para defender principios, para tomar decisiones impopulares pero correctas, para actuar con integridad en entornos corruptos es escasa, pero aquellos que aprenden a actuar con valentía, confiando en Dios más que en las circunstancias, descubren que Él abre caminos donde no los había. La valentía no garantiza que no habrá dificultades, pero sí garantiza que no enfrentaremos las dificultades solos. Cuando actuamos con valentía en obediencia a Dios, Él se compromete a estar con nosotros y a completar la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Lección 4. Escoge bien a tus consejeros. David sabía que una de las decisiones más importantes que tomaría Salomón sería elegir a las personas que lo aconsejarían. Con la sabiduría que solo dan los años y la experiencia le dijo: «Yo me voy por el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios». Esta lección iba más allá de la religiosidad superficial. David estaba enseñando a Salomón que la calidad de sus consejeros determinaría la calidad de sus decisiones, y la calidad de sus decisiones determinaría el destino de su reino. Había visto cómo buenos reyes habían caído por escuchar a los consejeros equivocados, y cómo hombres sabios habían multiplicado su influencia por rodearse de personas correctas. «Hijo mío», continuó David, «cuando seas rey, muchos hombres querrán estar cerca de ti. Algunos vendrán buscando genuinamente servir a Dios y al pueblo, otros vendrán buscando su propio beneficio. Aprende a distinguir entre unos y otros. Los verdaderos consejeros te dirán la verdad aunque sea incómoda. Los falsos te dirán lo que quieres escuchar aunque sea mentira». David le compartió sus propias experiencias con diferentes tipos de consejeros. Le habló de Natán, el profeta que tuvo la valentía de confrontarlo cuando pecó con Betsabé, y cómo esa confrontación, aunque dolorosa, había sido instrumental en su restauración. Le habló de Ahitofel, quien había sido su consejero de confianza, pero que lo había traicionado durante la rebelión de Absalón, enseñándole que la lealtad no se podía dar por sentada. Los consejeros sabios, Salomón, no solo tienen conocimiento, sino carácter. No solo entienden las leyes de los hombres, sino que reverencian las leyes de Dios. No solo buscan el éxito temporal, sino que consideran las consecuencias eternas. Estos son los hombres que debes mantener cerca de ti. David le enseñó que había diferentes tipos de consejeros que necesitaría. Consejeros espirituales que lo mantuvieran conectado con Dios, consejeros militares que protegieran el reino, consejeros financieros que administraran los recursos, consejeros diplomáticos que manejaran las relaciones internacionales. Pero todos debían compartir un denominador común: el temor a Dios. Recuerda, hijo mío, que un consejero impío puede contaminar todo un reino. Un hombre sin principios puede influenciar decisiones que afecten a millones de personas. Por eso debes ser extremadamente cuidadoso en tu selección. Mejor es tener pocos consejeros íntegros que muchos consejeros sin carácter. David le advirtió específicamente sobre los peligros de ciertos tipos de consejeros: los aduladores que solo buscan ganar favor diciéndole lo que quiere escuchar, los ambiciosos que usan la proximidad al poder para sus propios fines, los temerosos que siempre aconsejan la opción más segura en lugar de la opción correcta, los corruptos que ven cada decisión como una oportunidad para enriquecerse. Salomón, también debes aprender a ser tu propio consejero. Pasa tiempo a solas con Dios, estudiando su palabra, buscando su dirección. Ningún consejero humano, por sabio que sea, puede reemplazar la sabiduría que viene directamente de Dios. Los hombres pueden aconsejarte sobre los métodos, pero solo Dios puede revelarte los propósitos. David le enseñó que la relación con los consejeros debía ser de respeto mutuo, no de dependencia. Un rey sabio escucha consejo, pero toma sus propias decisiones. Un líder maduro valora la sabiduría colectiva, pero mantiene su responsabilidad individual. Un hombre de Dios considera las opiniones humanas, pero se somete a la autoridad divina.
Hijo mío, cuando tengas que tomar decisiones difíciles, reúne a tus consejeros, escucha sus perspectivas, analiza sus argumentos, pero al final, lleva tu decisión delante de Dios. Él te dará la sabiduría final, y cuando tomes la decisión, hazlo con convicción, asume las consecuencias y aprende de los resultados. En nuestros días, esta lección es fundamental para cualquier persona que aspire a la prosperidad genuina. Todos necesitamos consejeros, mentores que nos guíen, amigos que nos apoyen, expertos que nos informen, pero debemos ser sabios en nuestra selección. Las personas con las que nos rodeamos influenciarán nuestras decisiones y nuestras decisiones determinarán nuestro destino. Lección 5. Usa tu riqueza para edificar lo eterno. Con una solemnidad que llenó la habitación, David le entregó a Salomón los planos del templo y le dijo: «Mira ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla». Esta no era simplemente una instrucción arquitectónica, sino una lección fundamental sobre el propósito de la prosperidad. David había entendido algo que muchos hombres ricos nunca comprenden. La riqueza no es un fin en sí misma, sino un medio para un propósito más grande. Toda la prosperidad que Salomón heredaría y multiplicaría debía estar al servicio de algo que trascendiera su propia vida, algo que perdurara más allá de sus días en la tierra. «Hijo mío», le dijo David con una pasión que parecía rejuvenecer su cuerpo debilitado, «Dios te dará riquezas que superarán las de cualquier rey antes que tú o después de ti. Pero recuerda siempre que esas riquezas no son tuyas, son de Dios. Tú eres simplemente el administrador, y como administrador debes usarlas para sus propósitos». David le explicó que había pasado años acumulando materiales para el templo, no porque quisiera dejar un monumento a su propio nombre, sino porque entendía que la casa de Dios debía ser la estructura más hermosa y gloriosa de la tierra. Cada talento de oro, cada piedra preciosa, cada pieza de madera selecta, había sido reunida con este propósito sagrado. Salomón: «He visto reyes que construyeron palacios magníficos para sí mismos, pero fueron olvidados después de su muerte. He visto hombres que acumularon tesoros para su propio placer, pero sus tesoros se convirtieron en maldición para sus descendientes. Pero cuando usas la riqueza para la gloria de Dios, para el bienestar del pueblo, para propósitos eternos, esa riqueza se convierte en bendición que perdura por generaciones». David le enseñó que había diferentes maneras de usar la riqueza para edificar lo eterno. El templo era la más obvia, pero no la única. También estaba el cuidado de los pobres, la educación de los jóvenes, la administración de justicia, la promoción de la paz, el fortalecimiento de la fe del pueblo. Cada una de estas áreas requería recursos y cada una ofrecía oportunidades para invertir en la eternidad. Hijo mío, cuando tengas que decidir entre construir otro palacio para ti o establecer un sistema de justicia que proteja a los débiles, elige la justicia. Cuando tengas que elegir entre acumular más oro en tus cámaras o proveer alimento para los hambrientos, elige proveer alimento. Cuando tengas que elegir entre impresionar a los reyes extranjeros con tu lujo o impresionar a Dios con tu generosidad, elige impresionar a Dios. David le advirtió sobre los peligros de la riqueza sin propósito. Le habló de cómo la prosperidad podía convertirse en una trampa, cómo el oro podía corromper el corazón, cómo el poder podía cegar la conciencia. Pero también le aseguró que cuando la riqueza se usaba correctamente, se convertía en una herramienta poderosa para el bien. Recuerda, Salomón, que darás cuenta a Dios de cada talento que administres. Él te preguntará no solo cuánto acumulaste, sino cómo lo usaste. No solo cuánto ganaste, sino cuánto invertiste en su reino. No solo cuánto tuviste, sino cuánto diste. David le enseñó que la generosidad no era solo una responsabilidad moral, sino una estrategia de multiplicación. Cuando se da con el corazón correcto, Dios multiplica tanto la dádiva como al dador. Cuando se invierte en propósitos eternos, los dividendos son eternos. Cuando se usa la riqueza para bendecir a otros, la bendición regresa multiplicada. Hijo mío,
El templo que construirás será hermoso, pero no será el único legado que dejes. Tu mayor legado será un pueblo que conoce a Dios, una sociedad justa, una cultura de sabiduría. Y todo esto requiere que uses tu riqueza correctamente. David le mostró que había una diferencia entre gastarse la riqueza y invertirla. Gastar es consumir recursos para beneficio temporal. Invertir es usar recursos para beneficio duradero. Gastarse el oro en lujos personales es gastarlo. Invertirlo en la educación del pueblo es invertirlo. Gastarse la plata en entretenimientos pasajeros es gastarlo. Invertirla en obras de misericordia es invertirla. Salomón, cuando seas tentado a usar tu riqueza solo para ti mismo, recuerda que Dios te la dio para que seas canal de bendición. Cuando seas tentado a acumular sin propósito, recuerda que la riqueza sin propósito es vanidad. Cuando seas tentado a impresionar a los hombres con tu opulencia, recuerda que es mejor impresionar a Dios con tu obediencia. En nuestros días, esta lección es especialmente relevante. Vivimos en una sociedad que promueve el consumismo, que mide el éxito por la acumulación de bienes, que considera la riqueza como un fin en sí misma. Pero los principios de David siguen siendo ciertos. La riqueza verdadera se mide por su impacto eterno, no por su cantidad temporal. Mientras las sombras de la tarde se alargaban en la habitación real, David tomó una vez más las manos de su hijo Salomón y le entregó el resumen de todo lo que había aprendido en sus años de caminar con Dios. Su voz, aunque debilitada por la edad, resonó con la autoridad de quien había vivido tanto triunfos como fracasos y había extraído sabiduría de ambos. «Hijo mío», le dijo David, «te he entregado 5 lecciones que no aprendí en los palacios ni en las bibliotecas, sino en los campos de batalla, en las cuevas del desierto, en las noches de oración y en los días de arrepentimiento. Estas lecciones son más valiosas que todo el oro de Ofir y más preciosas que todos los tesoros de los reyes». David repasó cada lección con la solemnidad de quien entiende que las palabras correctas en el momento correcto pueden cambiar el curso de la historia. Primera lección: teme a Dios más que a los hombres, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría y la fuente de toda bendición genuina. Segunda lección: prepara antes de poseer, porque la preparación invisible es lo que sostiene la prosperidad visible. Tercera lección: actúa con valentía incluso con miedo, porque la valentía no es la ausencia del miedo, sino la acción correcta a pesar del miedo. Cuarta lección: escoge bien a tus consejeros, porque las personas que te rodean influenciarán tus decisiones, y tus decisiones determinarán tu destino. Quinta lección: usa tu riqueza para edificar lo eterno, porque la riqueza sin propósito es vanidad, pero la riqueza con propósito divino es bendición que perdura por generaciones. Salomón, continuó David, estas lecciones no son solo para ti, son para cada persona que anhela una prosperidad que honre a Dios y bendiga a las generaciones futuras. No es casualidad que Dios te haya elegido para sucederme. Él vio en ti el potencial para ser no solo un rey próspero, sino un rey sabio. Pero recuerda que la sabiduría sin aplicación es conocimiento estéril, y la prosperidad sin propósito es riqueza vana. David le recordó que la verdadera grandeza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se contribuye. No por lo que se recibe, sino por lo que se da. No por el tamaño del palacio, sino por el impacto del legado. No por los años de vida, sino por la vida de los años. Hijo mío, cuando yo era joven y cuidaba las ovejas de mi padre, jamás imaginé que Dios me usaría para establecer un reino que perduraría por generaciones. Pero aprendí que Dios no necesita que entendamos todos sus planes, solo necesita que seamos fieles en lo que nos encomienda. Tú también descubrirás que Dios tiene planes para ti que superan tus más grandes sueños. David le aseguró que las lecciones que le había enseñado habían sido probadas en el fuego de la experiencia. No eran teorías ni especulaciones, sino principios que habían demostrado su poder transformador en la vida real. Cada lección había sido pagada con lágrimas,
confirmada con victorias y refinada con años de experiencia. Salomón, mañana comenzarás tu reinado. Enfrentarás desafíos que yo nunca enfrenté. Tomarás decisiones que yo nunca tuve que tomar. Gobernarás en tiempos que yo nunca conocí. Pero los principios que te he enseñado son eternos. Lo que funcionó en mi generación funcionará en la tuya y en las generaciones futuras. Con una sonrisa que mezclaba orgullo paternal con confianza divina, David pronunció las palabras que sellarían el legado que había transmitido. Antes de recibir oro, Salomón recibió principios. Antes de gobernar Israel, gobernó su interior. Esa fue la herencia de David, y ahora puede ser la tuya. La historia confirmó la sabiduría de estas lecciones. Salomón se convirtió en el rey más próspero de la historia, no solo por la sabiduría que pidió a Dios, sino por los principios que recibió de su padre. Su reino fue un ejemplo de prosperidad integral, riqueza material, sabiduría espiritual, justicia social y influencia internacional. Durante 40 años, Salomón gobernó con una prosperidad que asombró al mundo conocido. La reina de Sabá viajó desde los confines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón y la gloria de su reino. Los reyes de todas las naciones buscaban su consejo y traían tributos a su corte. El oro llegaba a Israel como río caudaloso, y la plata se volvió tan común como las piedras en Jerusalén. Pero lo más extraordinario no era la cantidad de riqueza, sino la calidad de la administración. Salomón aplicó cada una de las lecciones que David le había enseñado. Temió a Dios más que a los hombres, y por eso Dios le concedió sabiduría que superaba la de todos los orientales. Se preparó diligentemente antes de poseer, y por eso pudo administrar sabiamente las riquezas que recibió. Actuó con valentía incluso en medio del miedo, y por eso pudo tomar las decisiones difíciles que requería el liderazgo. Escogió bien a sus consejeros, rodeándose de hombres sabios y temerosos de Dios, y por eso su reino se caracterizó por la justicia y la sabiduría. Usó su riqueza para edificar lo eterno, construyendo no solo el templo más hermoso del mundo, sino también una sociedad próspera donde la justicia, la paz y la sabiduría florecieron. El templo que Salomón construyó se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, pero más que un edificio, fue la manifestación física de un principio espiritual. Cuando los recursos materiales se dedican a propósitos eternos, se convierten en canales de bendición que perduran por generaciones. El legado eterno. David murió en paz, sabiendo que había transmitido algo más valioso que un reino. Había transmitido principios, y estos principios no murieron con él ni con Salomón. Se convirtieron en parte de la sabiduría eterna que Dios preservó para todas las generaciones. Hoy, miles de años después, estos mismos principios siguen transformando vidas. Cada persona que aprende a temer a Dios más que a los hombres descubre una libertad que no puede ser robada por las circunstancias. Cada individuo que se prepara diligentemente antes de poseer encuentra que las bendiciones llegan en el momento perfecto. Cada hombre y mujer que actúa con valentía a pesar del miedo descubre que Dios honra la fe en acción. Cada líder que escoge bien a sus consejeros multiplica su sabiduría y su influencia. Cada persona que usa sus recursos para edificar lo eterno encuentra que su prosperidad se convierte en bendición que trasciende su propia vida. Tu momento de decisión. Ahora tienes en tus manos el mismo tesoro que David le entregó a Salomón. No son fórmulas mágicas ni secretos esotéricos, son principios probados por la experiencia, confirmados por la historia y respaldados por la palabra de Dios. La pregunta no es si estos principios funcionan. La historia ha demostrado que sí funcionan. La pregunta es si tú los vas a aplicar. La decisión está en tus manos. Puedes elegir vivir como la mayoría, temiendo más a los hombres que a Dios, deseando poseer sin prepararse, actuando con cobardía ante los desafíos, escogiendo consejeros que te digan lo que quieres oír, usando tus recursos solo para tu propio beneficio. Pero si eliges este camino, no esperes resultados diferentes a los de la mayoría. O puedes elegir vivir como David y Salomón,
con principios que trascienden las circunstancias, con una perspectiva que va más allá de lo temporal, con una confianza que se basa en Dios y no en las fuerzas humanas. Si eliges este camino, prepárate para descubrir una prosperidad que va más allá de lo material. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a una prosperidad que honre su nombre y bendiga a las generaciones futuras, no permitas que este momento pase desapercibido. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza que pueda transformar tu vida. En cada video compartimos principios bíblicos prácticos para la prosperidad integral, testimonios de transformación y herramientas que te ayudarán a aplicar estas verdades en tu vida diaria. Dale like a este video si te ha bendecido y compártelo con alguien que necesite escuchar estas lecciones. Cada vez que compartes, estás sembrando semillas de prosperidad en la vida de otros. Deja tu comentario contándonos cuál de estas 5 lecciones impactó más tu vida y cómo la vas a aplicar. Tu testimonio puede ser la inspiración que alguien más necesita para dar el paso hacia la prosperidad genuina. Recuerda, antes de recibir oro, Salomón recibió principios. Antes de gobernar Israel, gobernó su interior. Esa fue la herencia de David, y ahora puede ser la tuya. El legado de David no terminó con Salomón. Continúa en cada persona que abraza estos principios y los vive con pasión. Continúa en ti si decides aplicar estas lecciones en tu vida. Tu momento de prosperidad genuina comienza ahora. El mismo Dios que bendijo a David y a Salomón está esperando bendecirte a ti. Suscríbete, comparte y comienza tu camino hacia la prosperidad que Dios tiene preparada para ti.